Bueno, shalom, amados hermanos, es una bendición conectarnos nuevamente en esta oportunidad. Doy la bienvenida a los hermanos que ya se han conectado, ¿verdad?, a lo que es pues el estudio que tenemos en este día. Pues y los hermanos que se van a conectar, pues igual, ¿verdad?, que todo sea para bendición nuestra. Así que pues antes de comenzar nuestro estudio, les invito para que pues vengamos en palabras de oración. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Exaltado, loado, magnificado, engrandecido sea su santo y bendito nombre por encima de todas las bendiciones, cantos, alabanzas y consolaciones que son pronunciadas en el mundo, y decimos amén. Bendito eres tú, Adonai Sebaot. En esta oportunidad venimos delante de su presencia, Padre, dándole toda rabá, dándole gracias, Padre, porque hasta este momento ha sido bueno con cada uno de nosotros. Le damos gracias, Padre, porque pues está con nosotros, ¿verdad?, y nos permite que podamos pues seguir, ¿verdad?, tanto estudiando como lo que es repasando su bendita palabra. Queremos en esta oportunidad que puedas bendecirnos, Padres, a cada uno de nosotros, a los hermanos que ya se conectaron, bendícelos, a los que se van a conectar igual, y a los hermanos que van a ver el video posteriormente, también te pido que les guardes. En esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia, pidiéndote perdón por nuestras faltas y pidiéndote, Padre, que seas tú el que nos guíe siempre a través de tu Espíritu. En esta oportunidad, Padre bueno, queremos poner en tus manos a los enfermos de tu pueblo Israel. Sé que hay enfermos, Padre, pues personas que están pasando por algún momento difícil de enfermedad. Te pido que
que seas sobre ellos, sobre sus vidas. Te pido en esta oportunidad, Padre, que seas con mi hermano Mario Jiménez y su esposa, toda su familia. Te pido que puedas hacer una obra grande en su vida, Padre, y pues sabemos de que tú eres un Elohim bueno y misericordioso, Padre, y de verdad venimos ante ti clamando, Padre, para que puedas darles esa sanidad. Asimismo, Padre, por mi hermano Rafael, que ya es de bastante avanzada edad, Padre, pero te pedimos también que si es tu misericordia, darle más días de vida, Padre, dáselas, por favor. Así, bueno, Padre, yo sé que hay más hermanos y hermanas que posiblemente, ¿verdad?, padecen de alguna enfermedad o, bueno, te pido que seas tú, Padre, el que te llegues, Padre, pues a las personas. Tú conoces dónde está tu pueblo en medio de las naciones. Tu palabra dice que tú eres nuestro sanador por excelencia, y tu palabra también dice, pues, que tú nos colmas de favores y misericordias y que tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Bendito eres tú, Adonai. Gracias, Padre, porque sé que nos escuchas a pesar de que no somos buenos, pero en tu misericordia, Padre, pues ahí está, tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Bendito sea su nombre, Padre. Pedimos que lo que hemos de estudiar en esta oportunidad sea usted el que nos enseñe, sea usted el que nos ministre, Padre, para que su palabra pueda estar, ¿verdad?, pues con cada uno de nosotros y nos pueda dar el discernimiento, Padre, por favor, ¿verdad? Toda Rabá vino. Muchas gracias. Elevamos nuestra oración no en nuestro nombre, sino en el nombre grande de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén. Bien, vamos a continuar, hermanos, pues con nuestros estudios, ¿verdad? Para este día teníamos, ¿verdad?, un nuevo estudio. Vamos a comenzar una nueva serie de estudios, digo pues porque sé que no va a ser 1, 2 ni 3, ¿verdad?, y van a ser varias horas de estudio, pero nos vamos a deleitar, ¿verdad?, como decía, ¿verdad?, el anuncio que les puse, ¿verdad? Vamos a comenzar a estudiar la carta del apóstol Pablo o de Shaul, ¿verdad?, a la comunidad que está en Roma, ¿verdad? Usualmente es conocida como la carta a los romanos, ¿verdad? ¿Por qué hago énfasis? O sea, ¿por qué digo estas dos cosas? Bueno, porque en realidad no es carta a los romanos, ¿verdad? Aunque así todo el mundo la conoce como, vamos a buscar el libro de Romanos, ¿verdad? Pero así se le puso, pero en realidad no es carta a los romanos, sino que es carta del apóstol Pablo, ¿verdad? O del Shaliach, Shaliach es en hebreo apóstol, el enviado, ¿verdad?, el emisario Pablo a la comunidad que está en Roma. Digo pues porque no era para todos los romanos, ¿verdad? Es como si nos enviaran una carta a la comunidad que está aquí en El Salvador. No puede decir carta a los salvadoreños porque la comunidad está aquí en El Salvador, pero no son todos. Entonces, por esta razón, ¿verdad?, explico esto, así como estamos, ¿verdad?, diciendo sobre esta carta, también es lo mismo con las demás cartas, ¿verdad? Carta a la comunidad que está en Galacia, carta a la comunidad que está en Éfeso, ¿verdad?, y así sucesivamente. Pues nos toca estudiar, ¿verdad? Vamos a ir de una manera sistemática, verso por verso, así como hicimos con el libro de Gálatas, ¿verdad?, que fuimos verso por verso y sí nos dilatamos un poco, pero es mejor dilatarnos, ¿verdad?, a ir verso a verso, ¿verdad?, estudiando lo que nuestro Padre nos quiere decir. Así que pues esta va a ser la primera clase o la primera enseñanza, ¿verdad? Obviamente pues vamos a comenzar en el capítulo 1, ¿verdad? Y vamos a ir ahí. Son 16 capítulos, ¿verdad?, que tiene la carta de Pablo a los romanos, pero de verdad yo creo que es de mucha importancia. De hecho se cree que la carta a los romanos es, bueno, uno es la más larga de las cartas de Pablo, ¿verdad? Y se le considera, ¿verdad?, así, digamos, desde la teología se le considera como el legado teológico más importante. O sea, todas las cartas son importantes, ¿verdad? Pero esta carta es la más larga y tiene bastante, vamos a decir, ¿cómo explicar?
cuando estuvimos estudiando Gálatas, en la carta de Pablo a los romanos también tiene, como decir, es un punto de apoyo, sea digamos Gálatas de Romanos o Romanos de Gálatas, ¿verdad? Pero siento que van bastante de la mano. Por esta razón, pues vamos a estudiar, ¿verdad? esta carta. Quiero darle algunos datos, ¿verdad? Dar algunos datos importantes sobre lo que es esta carta, ¿verdad? Aparte de ser el sexto libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? O del Brit Hadashah. Esta carta se escribió, o sea, Pablo escribió esta carta por un motivo. O sea, la carta, de verdad, es decir, tiene diferentes temas, ¿verdad? Pero hubieron como vamos a decir, hubo un motivo por el cual la carta fue escrita. Más o menos se cree que esta carta fue escrita alrededor del año 55, ¿verdad? De la era común, después del Mesías, del año 55 al año 57. Por ahí se ubica que fue escrita la carta de Pablo a la comunidad de Roma. Y un hecho interesante, digamos, por el cual la carta fue escrita, acuérdense que estamos hablando que en este caso, pues como las otras congregaciones, ¿verdad? La comunidad de Roma estaba compuesta por judíos creyentes en Yeshua y por, vamos a decir, gentiles, ¿verdad? Aunque ya hemos estudiado que son los dispersos de Israel que están en medio de las naciones, ¿verdad? Pero que vienen de las naciones gentiles y pues ahora creen en Yeshua. Entonces, por un lado tenemos de las naciones, ¿verdad? Llamados aquí por Pablo gentiles, y por el otro lado tenemos judíos, ¿verdad? Judíos y vamos a decir, las comunidades al principio, como estudiamos en el tema a lo suyo vino, ¿verdad? Es un tema que estudiamos no hace mucho tiempo, ¿verdad? Ahí pudimos constatar de que primeramente los primeros que creyeron que Yeshua había venido, ¿verdad? Es el pueblo judío, un remanente del pueblo judío, y este remanente del pueblo judío llevó estas buenas nuevas de salvación a las naciones gentiles, vamos a decir, ¿verdad? A las naciones que no son judíos, y pues ellos creyeron, ¿verdad? Y después ya no tenemos solamente judíos creyentes en Yeshua, sino que también tenemos creyentes de origen gentil. Entonces tenemos ahí dos grupos, ¿verdad? Dos grupos que, como hemos visto en los diferentes estudios, siempre hubo un roce, siempre hubo un problema ahí, ¿verdad? Asperezas entre judíos y no judíos, siempre. Entonces, y este de verdad que es uno de los puntos, ¿verdad? Por los cuales la carta de Pablo fue escrita. De verdad, el corazón de la carta de Pablo, por decirlo así, vienen a ser los capítulos 9, 10 y 11, ¿verdad? 9, 10 y 11. Obviamente lo demás todo es bien importante, porque Pablo habla, en un momento habla a los judíos, a los judíos, ¿verdad? A los creyentes de origen judío, y luego también habla a los creyentes de origen gentil, así, va hablando a unos y a otros, así, ¿verdad? Y antes, ¿verdad? De comenzar con el capítulo 1 del libro de esta carta de Pablo, ¿verdad? Quisiera mostrarles en la escritura un hecho, ¿verdad? Que se dio, digamos, vamos a posicionar este evento como vamos a decir, como un punto, ¿verdad? Por el cual Pablo les escribe la carta a la comunidad que está en Roma. Y es un hecho que sucedió, y pues para esto quizás pues vamos a ver lo que nos dice, vamos a ver, el libro de Hechos. Vamos a tocar este pasaje nomás porque es importante. Hechos capítulo 18, ¿verdad? El libro de Hechos, o en hebreo también, ¿verdad? Se dice, hay dos maneras de decirlo. Bien le decimos Geburot, ¿verdad? O también Maaseh Shelihim. El libro de Hechos, capítulo 18, ¿verdad? Capítulo 18 y el verso 1 y 2. 18, 1 y 2. Espero que lo busquen, ¿verdad? Siempre les invito a tener las Sagradas Escrituras con ustedes.
¿verdad? Para que pues podamos ir viendo los pasajes. Dice así la palabra del Eterno. Dice, Hechos capítulo 18, 1 y 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Oiga, este pasaje, fíjense bien, estos dos pasajes nos cuentan un hecho, un hecho importante que sucedió en aquel tiempo. Y voy a repetir el verso 2, Hechos 18, 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. O sea, Aquila y Priscila eran una pareja de judíos. Y dice, recién venido ¿de dónde? De Italia. Esta pareja eran creyentes en Yeshua. Más adelante en este capítulo, ¿verdad?, se dice que se encontraron a Apolo. Y Apolo pues era un hombre que era poderoso en las escrituras, pero parece que solamente conocía el bautismo de Juan. Y Aquila y Priscila lo toman, ¿verdad?, y le muestran la enseñanza acerca del bautismo del Espíritu, del agua y del Espíritu, en el nombre de Yeshua, ¿verdad? Y aquel hombre pues era un hombre manso que atendió, ¿verdad?, a lo que en este caso esta pareja de judíos creyentes en Yeshua pues quería comunicarle, ¿verdad? Ahora, dice que eran recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Ahora, quiere decir que ellos estaban en Italia, más específicamente estaban en Roma. Pero ¿por qué dice la escritura que estaban recién venidos de Italia? Pues vean lo que dice el verso, lo siguiente. Dice, por cuanto Claudio, estamos en Hechos capítulo 18, verso 2. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Oiga, y fue a ellos. Ahora, ¿quién es este Claudio de Hechos capítulo 18, verso 2? Bueno, este fue un emperador romano. Bueno, su nombre es, aquí solo aparece como Claudio, pero su nombre es Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Tiene un montón de nombres, ¿verdad? Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Se cree que ¿verdad?, de acuerdo a la historia, este emperador romano, ¿verdad?, gobernó del año 41. Bueno, de hecho hasta hay fechas concretas, ¿verdad? Pero bueno, se dice que desde el año 41 hasta el año 54. Del año 41 al año 54. Fíjense bien, estamos hablando 51, prácticamente 13 años. 13 años gobernó, oigan, 13 años gobernó Roma. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con esto? ¿O qué es lo que había hecho este señor de acuerdo a Hechos? Dice que Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, que abandonaran Roma. La persecución en contra del pueblo judío no es una cosa nueva, no es una cosa de hace 60 años del holocausto, no es algo nuevo, ni siquiera es de Yeshua hacia acá, ¿verdad? Ya hemos hablado, en el tiempo de los macabeos hubo persecución en contra del pueblo judío. En el libro de Esther tenemos persecución de Amán en contra del pueblo judío. Eso es prácticamente algo que ha venido desde siempre. Entonces, en este caso, ¿verdad?, el odio de Roma en contra de los judíos, pues, era una cosa que no, es decir, todo el mundo sabía eso, y en la historia también se sabe. Entonces, ¿qué sucedió con la comunidad de creyentes en Yeshua? Pues, estamos hablando de Roma, ¿verdad?, y estamos hablando que ahí está la comunidad de creyentes de origen judío, ¿verdad?, y los creyentes de origen gentil. Ahí están, ¿verdad?, juntos todos. Pero ¿qué sucede? Viene este emperador Claudio y expulsa a todos los judíos de Roma. ¿Qué sucede con los judíos que creen en Yeshua, que son parte de la comunidad que está en Roma? ¿Qué sucede con ellos? Bueno, tienen que salir de ahí. Por eso es que Aquila y Priscila, que eran judíos,
¿verdad? Habían salido de Roma porque Claudio los había expulsado. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Bueno, lo que pasó después, solo imagínense el cuadro que les estoy presentando. Tenemos a la comunidad en Roma, donde hay judíos y gentiles, y ambos adoran al Dios de Israel, el Elohim de Israel, creyentes en Yeshua HaMashiach. Oiga, creyentes en Yeshua HaMashiach. Pero sucede de que este emperador Claudio expulsa a los judíos. Entonces, ¿qué sucede con los vamos a decir, con los judíos que creen en Yeshua? Bueno, tienen que salir. Entonces, la comunidad, oiga bien, la comunidad que quedó allí, esa comunidad que quedó allí en Roma, bueno, entonces, si los creyentes en Yeshua de origen judío tuvieron que salir expulsados, ¿quiénes creen que quedaron? ¿Cierto? Los creyentes de origen gentil. Entonces, fíjense bien cómo es la situación. Estos creyentes de origen gentil, ¿verdad? Como siempre habían habido asperezas entre judíos y gentiles, ¿verdad? Ya hemos hablado que de verdad, que unos veían de menos al otro y el otro también, ¿verdad? Se resentía y nunca pudo verse lo que Pablo tanto soñaba, ¿verdad? Y tanto explicaba y tanto decía, que Yeshua HaMashiach no hay judío ni griego, o sea, todos somos uno, ¿verdad? Él siempre quiso que nadie viera de menos a nadie, ¿verdad? Pero eso no se logró. Entonces, con la expulsión de los judíos, pues obviamente se quedan los gentiles, los creyentes de origen gentil de las naciones, que también, ¿verdad? Como hemos hablado en otros estudios, pues son de los dispersos también, ¿verdad? De los dispersos de Israel. En el estudio que tenemos ahí explicamos todo eso, en el estudio que se llama La restauración de Israel, el segundo éxodo. Entonces, estos gentiles, estos de las naciones, ¿verdad? Comienzan a decir, bueno, los judíos están mal, ¿verdad? Yo creo que por algo, ¿verdad? Yo creo que por algo, ¿verdad? Están mal, yo creo que quizás ya los desecharon. Yo creo que ahora pues nosotros somos mejores que ellos. Fíjense qué tremendo. O sea, y esto nos va a ayudar un poquito a entender, ¿verdad? Porque como les dije al principio, el corazón de la carta de Pablo a los romanos es Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, ¿verdad? Pero también en otros capítulos atrás también Pablo habla, ¿verdad? Es decir, con respecto a todas estas cosas, ¿verdad? Porque Pablo tiene que llegar a decirles, ¿y qué tiene de más el judío? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué les dice Pablo qué tiene de más el judío? Romanos 3, por ejemplo, no estamos yendo hasta allá todavía, ¿verdad? En Romanos 11, por ejemplo, ¿por qué Pablo tuvo que decirles, ha desechado el Eterno a su pueblo? ¿Verdad? Y decirles, ustedes fueron injertados, eran del olivo silvestre y ahora han sido injertados acá, ¿verdad? En el olivo natural, ¿verdad? Pero mantente en esa bondad porque si no te van a cortar a ti también. O sea, ¿por qué Pablo tuvo que decir todas esas cosas? Porque los creyentes en Yeshua de origen gentil, de hecho, pues antes de la expulsión de aquí de Claudio, los líderes eran judíos. Pero cuando Claudio los expulsa, pues obviamente ahora pues tienen que poner líderes de origen gentil. Y cuando estos judíos, cuando terminen este caso, porque estamos hablando de que la carta fue escrita del año 55 al año 57, o sea, prácticamente ya cuando este emperador había por lo menos no se sabe si había muerto, pero sí, ¿verdad? Muy posiblemente que sí, porque gobernó del año 41 al año 54, ¿verdad? Y obviamente estaban los judíos ya otra vez cuando la carta fue escrita, porque ya estamos hablando que el emperador Claudio muere en el 54, la carta fue enviada del año 55 al 57 después del Mesías, ¿verdad? Estaban judíos creyentes ahí una vez más, ¿verdad? Y gentiles también, ambos otra vez ahí reunidos, pero seguían esas asperezas, ¿verdad? Seguían esas asperezas, ¿verdad? Y obviamente cuando muere Claudio, yo creo que sí, yo creo que tuvo que haber muerto este emperador, solo así, estos hombres solo así eran quitados, ¿verdad? Es cuando vemos, ¿verdad? Porque fíjense que hay una cosa esto es bien importante, y en cierta oportunidad que tocamos el tema, la historia del cristianismo, tocamos estos puntos, tocamos los puntos que estamos viendo acá. Entonces, esa aspereza entre judíos y gentiles, ¿verdad? Es la que hace que Pablo envíe esta carta,
¿verdad? Les digo, cuando los judíos regresan después de que muera el emperador Claudio o ya no está gobernando, pues obviamente se encuentran con líderes de origen gentil. Y los líderes de origen judío ya como que ya no, o sea, entonces ya no son bien como recibidos, ¿verdad? Y comienzan entre ellos pues a ver otra vez, o sea, es decir, eso que hemos venido hablando, ¿no? De que uno le veía de menos al otro y el otro también resentido, total, que Pablo en las diferentes etapas de la carta, hay un momento que les habla a los judíos, otra vez les habla a los gentiles, obviamente estamos hablando de creyentes de origen judío y de origen gentil, pero todos son creyentes en Yeshua. Entonces, ese es, por decirlo así, ¿verdad? La razón por la cual Pablo escribe la carta, ¿verdad? Para que entren en razón, ¿verdad? Porque él le están llegando a él, ¿verdad? A los oídos, situaciones que se están dando en la comunidad de Roma que de verdad estremecen a Pablo, ¿verdad? Por las cosas que están pasando. Y así comienza, ¿verdad? Así que pues quería hacer esta breve introducción, ¿verdad? Para que tuviésemos, ¿verdad? Idea del porqué de la carta. Y obviamente pues vamos a comenzar con la carta sin más, ¿verdad? Sin más pérdida. Dice así, vamos a entrar con el capítulo 1 y en el verso 1. Oiga, Romanos o carta de Pablo a Roma, a la comunidad que está en Roma, en el capítulo 1 y en el verso 1. Vamos a leer el 1 primeramente. Vamos a ir... algunas veces vamos a tocar varios pasajes, ¿verdad? Otras veces me voy a detener en uno cuando crea que es necesario detenerse y me voy a detener en el 1 ahorita. Vamos a leer el Romanos capítulo 1 y verso 1. Dice así: Pablo, siervo de Yeshua Hamashiach. En la Biblia dice de Jesucristo. Pablo, siervo de Yeshua Hamashiach, el Mesías, ¿verdad? Digo esto, pues yo sé que la mayoría de hermanos pues conocen esta situación, ¿verdad? Pero cuando colocan el nombre Jesucristo, ¿verdad? Hasta le quitan la última S del nombre y se hace una sola unificación. En hebreo, el nombre de nuestro Mesías es Yeshua y Mashiach es la palabra ungido, ¿verdad? Del hebreo, de ahí viene la palabra Mesías, Yeshua el Mesías. Entonces dice, Pablo, siervo de Yeshua, el Mesías, llamado a ser apóstol, llamado a ser, en hebreo es shaliach, emisario, un enviado, ¿verdad? Apartado para el evangelio de Elohim. Ok. Una de las cosas que me llama la atención a mí, es la presentación de Pablo al inicio de las cartas, o digamos al inicio de esta carta. Dice acá, Pablo, siervo de Yeshua Hamashiach, llamado a ser un emisario y apartado para el evangelio de el Eterno, de Elohim. Fíjense la presentación de Shaul, de Pablo. Aquí no dice Pablo, ¿verdad? Pablo ¿cómo decir? Pablo el rabino de Yeshua, o Pablo el moré, o Pablo qué sé yo, ¿verdad? O Pablo el pastor, o como sea. No dice nada de eso. Lo que aquí dice es Pablo, siervo de Yeshua Hamashiach. Uno puede decir, no, sí, eso es normal, ¿no? No. La verdad que acuérdense que las escrituras son para nosotros, ¿verdad? Y todo lo que se ha escrito en ellas es para nosotros. Entonces, cuando yo leí esta expresión, ¿verdad? De Pablo diciendo, Pablo, siervo de Yeshua Hamashiach, pues yo realmente, ¿verdad? Dije, bueno, este hombre, y me recordé, ¿verdad? De otros pasajes, cuando él está contando, ¿verdad? Y él dice, y a mí dice, se me apareció Yeshua como un abortivo, ¿verdad? O sea, de verdad, el hombre, o sea, está hablando palabras que de verdad, o sea, nada de altivez, ¿verdad? Nada de engrandecerse a sí mismo. Y me acordaba yo de las palabras de Mateo, ¿verdad? Y por eso es que vamos a leer sin perder de vista Romanos, porque vamos a seguir. Quisiera que nos fuésemos a Mateo capítulo 23 y vamos a leer del verso 5 al 12. Mateo capítulo 23, versos 5 al 12. Realmente
pudiese digamos, estudiar todo el capítulo 23, pero solo vamos a tener en cuenta estos pasajes, 23:5 al 12. Son 8 pasajes. Dice así, 23:5. El Mesías está hablando. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Es decir, bueno, de lo que está diciendo acá nuestro Mesías, Pablo lo conocía, Pablo lo sabía, y en este caso nosotros hay que cuidarnos de estas cosas. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos, es decir, para que la gente vea las obras. Pues ensanchan sus filacterias, ¿verdad? Esos son los tefilín que se ponen aquí en el brazo. Luego dice, y extienden los flecos, esos son los tzitzit de los mantos, tzitziot, los flecos de los mantos. Y luego dice el 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Verso 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Oiga, ellos dicen que le gustaba, estoy hablando de estos fariseos, ¿verdad? A lo que dice la escritura, que a ellos les gustaba que la gente les dijera rabí, rabí, ¿verdad? Hoy en día pues eso es bastante común, ¿verdad? Que las personas se autoproclamen apóstoles de un montón de nombres, ¿verdad? Porque les gusta que les llamen así. Algunos hasta con todo y el nombre, ¿no? Si hay, ¿cómo se llama? Hay personas que inclusive pues usted le pregunta, se va a presentar, ¿verdad? Y ya de un solo con la presentación le dicen lo que es. O sea, dice el verso 8, pero vosotros no queráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro. Oiga, uno es vuestro rabí, el Mesías, el Mashiach. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuestro Mesías acá nos da una gran lección, ¿verdad? Para que nosotros no busquemos grandeza, no busquemos títulos, no busquemos que las personas nos llamen rabí, que nos llamen maestro, que nos llamen, o sea, realmente eso es lo que no tenemos que buscar. Yeshua decía, ustedes tienen un solo rabí. Bueno, cuando estamos hablando del apóstol Pablo, pues, un gran maestro, un gran rabino de la palabra, ¿verdad? Pero vean cómo comienza diciendo, Pablo, siervo. Y eso es lo que somos siervos, somos servidores, todos nosotros somos hermanos, nadie es más, nadie es menos. He dicho, ¿verdad?, en otras enseñanzas, que cada uno, y basado en las escrituras, dice la palabra que cada uno considérese inferior al prójimo. O sea, ¿por qué? Porque cuando alguien se considera superior, ¿verdad?, y comienza de ver así hacia abajo a los demás, prácticamente esa persona se está engañando a sí misma. ¿Por qué? Porque de verdad somos polvo y ceniza, somos tan pequeños, no, de verdad. El único grande se llama Hashem, y bendito también el nombre de Yeshua, que el Eterno mismo le ha dado la autoridad y lo ha puesto como Padre sobre cada uno de nosotros. Entonces, por eso me llama la atención, ¿verdad?, estas palabras de Shaul, ¿verdad?, que se presenta como un siervo. Y eso somos siervos, somos servidores del Eterno, nada más, somos hermanos, nadie más. O sea, y yo digo que cuando hablamos de nadie más, nadie menos, pues, pero en eso, ¿verdad?, todos nosotros tenemos que considerarnos inferiores a los demás. Así funcionaría perfectamente la cosa, ¿verdad? Porque creo que podríamos experimentar el amor al Eterno y el amor al prójimo, ¿verdad? Y no menospreciar a nadie, ni engrandecerse, no. Verso 2. Vamos a ir a Romanos, estamos en la carta de Pablo a la comunidad de Roma, iniciando el capítulo 1, y vamos por el verso 2. Dice, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras,
acerca de su Hijo, verso 3. Nuestro Adón, Yeshua Hamashiach, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Elohim, hijo de Dios, con poder, según el espíritu de santidad. Bueno, Pablo comienza, ¿verdad? En los primeros pasajes, hablando de Yeshua como el hijo de Elohim, ¿verdad? De hecho, pues, no voy a entrar demasiado en detalle, pero es decir, hay un tema que es bien importante, que un día pues lo vamos a conocer, ¿verdad? Y es la naturaleza del Mesías, ¿verdad? ¿Es Yeshua hijo de Elohim o es Yeshua Elohim? ¿Verdad? Pero no para hoy, solamente estoy, ¿verdad?, acá pues porque justamente en el verso 3 y en el verso 4 Pablo recalca esto, ¿verdad? En el 3 dice acerca de su hijo, de nuestro don Yeshua Hamashiach, que era linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Elohim con poder, ¿verdad? O sea, aquí vuelve a mencionar hijo de Dios, hijo de Elohim con poder, según el Espíritu Santo, según el Espíritu de Kedushá, de santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, ¿verdad?, y el apostolado. Ahora, acá Pablo menciona, para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe. Es importante que podamos entender esto, ¿verdad? Porque Pablo dice acá, la obediencia a la fe. ¿Cómo se le puede obedecer a la fe? ¿Verdad? Bueno, es simple. Esto lo venimos explicando, ¿verdad? Desde que estudiamos la carta de los Gálatas, bueno, desde antes, pero ahí en el libro de Gálatas estudiamos un pasaje, ¿verdad? Donde el pasaje decía la circuncisión nada es, ni la incircuncisión nada es, sino la fe que obra por el amor. Esa frase, la fe que obra por el amor. Es decir, lo más importante es el amor genera fe, y la fe genera obras. Esas obras las obras, fíjense bien, es lo que el Eterno manda por medio de la Torá. Es decir, son los mandamientos del Eterno. Entonces, cuando dice acá, por quien recibimos gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, ¿qué es la obediencia a la fe? Bueno, la obediencia a la fe es que la fe es producida por el amor, y el amor produce obras. Esas obras son los mandamientos del Eterno, lo que Él nos manda que nosotros hagamos, cuando es un producto del amor y de la fe, es decir, obras que vienen de un corazón constrito y de un corazón humillado, ¿verdad? Que no son obras, que no es que yo quiero guardar los mandamientos para ganarme la vida eterna, sino que yo quiero ser obediente porque amo al Eterno, porque amo a aquel que dio su vida por mí. Entonces, esa obediencia a la fe, ¿verdad? Esa obediencia a la fe. En todas las naciones, y aquí lo dice, vean, para la obediencia a la fe, en todas las naciones, por amor de su nombre. La obediencia por amor. No hay, de verdad, y es todo lo que el Eterno desea de nuestras vidas, que nosotros le obedezcamos a Él por amor, simplemente por amor. ¿Por qué? Porque cuando la obediencia viene, ¿verdad?, como resultado de la fe, y la fe viene como resultado del amor, de verdad que van a ser obras sinceras, obras, ¿cómo decir?, que van a tener como resultado el fruto del Espíritu, que es lo que el Eterno desea, que es lo que Yeshua también dijo, por el fruto, por sus frutos los van a conocer, ¿verdad? Entonces, por eso dice acá Pablo, ¿verdad? Y repito, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, a ser de Yeshua Hamashiach. Verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Elohim, amados de Dios, llamados a ser santos. Fíjense, Pablo, una de las cosas interesantes de todas las cartas, y bueno, eso creo que se da en todo el Nuevo Testamento, es de que todo lo que Pablo habla, todo lo que Pablo dice, ¿verdad?, está basado en el conocimiento que él tiene de las Escrituras. Acuérdense que en el tiempo de Pablo, la Biblia para Pablo es lo que hoy llamamos
mal se llama Antiguo Testamento, el Tanakh. Esa es la Biblia de Pablo. Entonces, cuando nuestro Mesías, ¿verdad? Cuando Pablo cuenta, ¿verdad?, que lo que él conoce no lo aprendió de hombre, sino por revelación de Yeshua, no está diciendo que el Mesías le dio otra revelación aparte de las Escrituras. No, lo que pasa es que el Mesías le reveló lo que está escrito dentro de la palabra de Dios. O sea, el Mesías le reveló lo que está escrito en el Tanakh, en el mal llamado Antiguo Testamento, ¿verdad? Se lo explicó, se lo aclaró, ¿verdad? Entonces, por esta razón, ¿verdad?, el apóstol Pablo, o Pablo más bien dicho, en el verso 7, ¿verdad?, dice a todos los que estáis en Roma, llamados a ser santos, llamados a ser kadoshim o kedoshim. Kedoshim es una palabra que significa santos. Esa palabra es apartados y separados para el servicio del Eterno. ¿Y cómo es que nos volvemos apartados y separados para el servicio del Eterno? A través de la obediencia. A través de la obediencia a sus mandamientos. Los mandamientos del Eterno, cuando se guardan por medio de la fe y por medio del amor, producen santidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el pueblo del Eterno es un pueblo diferente, como lo dice allá en el libro de Esther capítulo 3, verso 8. Dijeron por ahí, en este caso hablando del pueblo judío, ¿verdad?, de la parte del reino del sur, ¿verdad? Y allá se dice, y este pueblo, ¿verdad?, tiene diferentes leyes, ¿verdad? Es un pueblo esparcido, ¿verdad? Y que no le importan las leyes del rey, sino que sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. ¿Por qué son diferentes? Porque tienen leyes que vienen del cielo, porque tienen mandamientos que no son inventados por un hombre, sino que son dados por el creador del universo, ¿sí? Por el Boré Olam, por el creador del universo. Entonces, cuando dice llamados a ser santos, ¿quiénes son santos? ¿Quiénes son kadoshim? Kadoshim son aquellos, en este caso, que han sido comprados por la sangre del Mesías y que ahora están llamados a vivir en santidad, una vida sin pecado, una vida en obediencia a sus leyes, a sus mandatos, ¿verdad? Y obviamente bajo el nuevo pacto, ¿verdad?, donde siempre hemos venido hablando de que la obra, ¿verdad?, que iba a ser el Eterno en el nuevo pacto es, ¿verdad?, que iba a poner dentro de ellos la Torah y que le iba a escribir en sus corazones, ¿verdad? Y de esa manera seríamos el pueblo que Él siempre deseó, ¿verdad? Hechos conforme, ya no a la imagen de Adán, como vamos a ver en un capítulo más adelante, donde Pablo habla de Adán, habla del primer Adán y habla del postrer Adán, sino que ya hechos, Adán fue hecho imagen del Eterno. Pues en este caso, todos aquellos que hemos creído en Yeshua, hemos sido hechos a la imagen de Él, a la imagen del Hijo del Eterno, a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Hechos, como dice Efesios 2.9, si no me equivoco, 2.8, 2.9, donde dice, no por obras, ¿verdad?, no por obra para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya, creados en Yeshua, HaMashiach, para buenas obras. Estas son las obras que hablábamos hace poquito acá, cuando dice para la obediencia a la fe. Vamos a ir al verso 8. Estamos en Romanos, así se conoce la carta popularmente, capítulo 1, verso 8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios, a mi Elohim, mediante Yeshua, el Mesías, con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Verso 9. Porque testigo me es el Eterno, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Ahora, vean esto. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Oiga, eso es importante. Es muy, pero muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que orar los unos por los otros. Y no solamente, ¿verdad?, el hecho de medio acordarse, ¿verdad? Y no. Inclusive mencionar los nombres. Ay, pero es que tanto nombre. Pues no importa si cuando estamos hablando con el Eterno se nos tiene que olvidar el tiempo. Se nos tiene que olvidar el tiempo. O sea, ¿por qué? Porque lo amamos. Eso es.
cuando oramos al Creador del universo, bueno, ¿cómo? O sea, estamos hablando de amor, ¿sí? Cuando hay amor, el tiempo, olvídese. El tiempo no importa, sino, ¿verdad? Tal vez se recuerda, ¿verdad? O nos acordamos, ¿verdad? Cuando estamos enamorados, siempre estamos enamorados, ¿verdad? Pero siempre se pone el periodo de noviazgo, ¿verdad? Porque el novio no quiere dejar de estar con su novia, ¿verdad? No quiere dejar de estar, porque no viven en la casa, sino que están separados, ¿verdad? No quiere dejar de hablar, ¿verdad? Y puede pasar 1 hora y 2 horas y uno pasa hablando y uno sabe que habla tanto, pero uno está hablando, el hecho de estarla viendo y estar con ella, ¿verdad? Eso es algo que ¿cómo decir? Que se da cuando hay amor. El tiempo, parece que el tiempo corre rápido, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Recordándome, por ejemplo, cuando me pasaba a mí, visitaba a mi esposa cuando era mi novia, después de que llegaba yo a la casa de ella, ¿verdad? Y estaba un par de horas, regresaba a mi casa y todavía le hablaba por teléfono otros 30 minutos, 45 minutos y acababa de estar en la casa de ella. Pero ¿por qué se da? Y bueno, y si ella no me corta, yo quizás sigo hasta que se le acabe la batería o a saber, ¿verdad? El teléfono, ¿verdad? Pero estoy diciendo esto porque cuando hay amor, el tiempo no se siente. Y esto no solamente el tiempo, sino que lo que uno hace, ¿verdad? Por aquella persona, estoy hablando del amor de pareja, ¿verdad? Del amor de esposos, ¿verdad? Estoy hablando ahorita del noviazgo, ¿verdad? Porque eso obviamente, como decir, tiene como objetivo final el hecho de casarse. Lo que está fuera de eso es fornicación, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? El apóstol decía que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es decir, que es bueno que oremos los unos por los otros y hagamos mención de los nombres de las personas. Eso de verdad al Eterno le agrada mucho, ¿verdad? Le agrada mucho. Obviamente, pues también no como una cosa de que, tener que estar mencionando tantos nombres. No, o sea, no, estamos hablando de hacerlo con amor, ¿verdad? De orar para que el Eterno nos ayude. El libro de Jacob, que es Santiago capítulo 5, verso 6, veamos lo que nos dice. Santiago capítulo 5 y verso 6. Nos dice así: confesaos vuestras ofensas los unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vea, todo esto es importante porque el Eterno nos está enseñando a ser unidos, a ser un pueblo unido. Porque si hay una de las cosas que de verdad las obras de la carne destruyen el cuerpo del Mesías, es la desunión, ¿verdad? Las envidias que hay, el egoísmo que hay. Algunas veces esas cosas no son vistas, ¿verdad? Pero pasa eso, ¿verdad? Entre una persona y otra y ¿qué? Existe eso es la envidia, el egoísmo, ¿verdad? Y de verdad que esas cosas Yeshua dijo en cierto momento, ¿verdad? Oraba y decía que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, cuando estamos hablando, ¿verdad? De orar, es decir, tenemos que hacer mención los unos por los otros. Si es posible y usted me dice, yo no me acuerdo, pues hagamos una listita y pongamos los nombrecitos, ¿verdad? Y los nombres apuntados y oremos, ¿verdad? Oremos. Cuando oremos, ponemos esos nombres, ¿verdad? Se los exponemos delante del Eterno. Las palabras que uno expresa tienen fuerza, ¿verdad? Y principalmente cuando están dirigidas al Eterno, ¿verdad? De verdad, es algo importantísimo. Y principalmente cuando dice que la oración del justo, la oración dice eficaz del justo puede mucho. Así que de verdad que nosotros estamos para ayudarnos, ¿verdad? Obviamente sabemos que hay, ¿verdad? Otras ayudas, ¿verdad? Que uno puede hacerlas, pero estamos hablando acá yéndonos a lo que la Escritura nos está diciendo y a lo que Pablo está diciendo que él hacía, ¿verdad? Que él hacía por ellos, ¿verdad? Y les está diciendo que lo que hacía era orar por ellos, ¿verdad? Así que creo que son prácticas muy bonitas, ¿verdad? Que no debemos de perder de vista, sino que tomarlas, ¿verdad? Tomarlas
Y les voy a decir, en las Escrituras hay muchas partes donde se habla de la oración, ¿verdad? Hay otras partes donde dice ustedes oran, pero oran y piden mal. Una de las cosas que es para aprender es que si nosotros, bueno, acuérdense que está el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el libro de Job hay un pasaje que de verdad nos deja mucho que enseñar. Lo voy a buscar, no lo tengo acá, pero quiero ver si lo encuentro así, ¿verdad? Pero este pasaje nos deja una gran lección, ¿verdad? Porque resulta que muchas veces nosotros, cuando pedimos en oración, ¿verdad? Muchas veces solo pedimos para nosotros. Señor, te pido que me cuides, te pido que me guardes, te pido que me des, te pido que lo otro, te pido que... pedimos un montón para nosotros, ¿verdad? Y se nos olvida que el Eterno tiene cuidado de nosotros y sabe de las cosas que tenemos necesidad aún antes que nosotros las pidamos. Esto no quiere decir que no vamos a pedírselo, claro, pero hay cosas que no tenemos o sea, tenemos que tratar de hacerlas lo mejor que podamos. Y a ver si encuentro aquí este pasaje. Vamos a ver. Ok, Job 42:10. Job, el libro de Job, capítulo 42 y verso 10. ¿Verdad? Espero que lo busquen y lo leamos. Job 42:10. Dice así. Bueno, todos sabemos la historia de Job, ¿verdad? Cómo pues Job fue probado duramente, como solo pensarlo de escalofrío, ¿verdad? Pero al final pues igual su cuerpo, él se enfermó gravemente. Y pues dice acá las Escrituras, ¿verdad? En el verso 10, Job 42:10 dice así. Oiga, y quitó el Eterno la aflicción de Job. Pongamos atención. Y quitó el Eterno la aflicción de Job. Oiga, cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. De hecho, esos 3 amigos que habían llegado, pues, si así son los amigos, ¿verdad? ¿Para qué enemigos? Dicen por ahí, ¿verdad? Porque de verdad no fueron tan justos con Job. Le dijeron palabras, en lugar de decirle palabras de aliento, ¿verdad? No le dieron palabras de aliento. Que si Job no hubiese orado por ellos, quizás el Eterno los hubiera destruido, ¿verdad? Pero el pasaje nos enseña de que dice la Escritura acá que cuando Job hubo orado por sus amigos, entonces el Eterno le quitó la aflicción a él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que orar por los demás. Tenemos que orar por los demás. Y entonces el Eterno va a comenzar a darnos lo que nosotros queremos. Obviamente que vaya conforme a la voluntad y al propósito del Eterno, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto yo creo que de verdad nos deja, las Escrituras nos dejan mucha enseñanza, ¿verdad? Para que aprendamos a pedir, ¿verdad? Por los demás, a no ser envidiosos, ¿verdad? A no ser personas porque habemos personas que les digo, no, dice un dicho por acá que no, a nadie le gustan a nadie le gustan los ojos bonitos en cara ajena, dice acá. O sea, es decir, que usualmente la gente, ¿verdad? La gente que no tiene al Mesías, no le alegra que otra persona se supere. Si otra persona se hace de su casita o logra algo, o el hijo o la hija se le gradúa, lo que sea, ¿verdad? La gente que no tiene al Mesías actúa con envidia y no le gusta que otras personas prosperen. Pero cuando el Espíritu del Eterno opera en nosotros, nos alegramos porque otra persona prospere. Nos alegramos porque otra persona se levante de una enfermedad. Nos alegramos porque los hijos de otra persona triunfen, ¿verdad? Sea obviamente espiritualmente primero, pero igual, académicamente igual, porque es necesario también, ¿verdad? Que puedan vivir de algo y que saquen una carrera. Eso, si bien es cierto, ¿verdad? No es primero, ¿verdad? Pero hay cosas que son primero, que son las de arriba, pero también esas cosas también importan. Entonces, cuando nosotros oramos por los demás, ¿verdad? Eso quiere decir que nos va a enseñar a aprender, o vamos a aprender, mejor dicho, ¿verdad? A poder estimar y alegrarnos, ¿verdad? Cuando las otras personas triunfen, ¿verdad? Porque estamos nosotros orando para que prosperen, para que el Eterno les dé sabiduría, para que el Eterno les ayude, para que puedan aconsejar a sus hijos bien, que sus hijos sean obedientes, etc. Entonces, eso al Eterno le agrada muchísimo,
¿verdad? Entonces, acá es verdad, Pablo se lo dice acá a los hermanos que estaban en Roma. Verso 10, Romanos 1:10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad del Eterno, un próspero viaje para ir a vosotros. Bueno, de hecho en aquel tiempo, no crean que es como en este tiempo, ¿no? Viajar en el tiempo de Pablo era toda una aventura, ¿verdad? Porque no había transporte como lo hay hoy. Entonces, no era fácil viajar de un lugar a otro, eran días de camino, quizás con, no sé si mulas, ¿verdad? O asnos, camellos, ¿verdad? No podían viajar solos debido a que habían ladrones y un montón de situaciones. Tenían que llevar también dinero pues para sus gastos y para un montón de cosas. No era sencillo, ¿verdad? Por eso es de que pues no es que, ¿cómo decir? ¿Verdad? Pues de acuerdo a lo que vemos, el Saúl pues o Pablo hubiese querido estar cerca de ellos, ¿verdad? Y no había podido viajar, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que él quiere ir. Verso 11. Porque deseo veros, ¿verdad? Para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Verso 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. O sea, había querido ir en otras oportunidades, pero se le había hecho difícil, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bueno, les anuncia que próximamente va a llegar, ¿verdad? Si el Eterno le da la vida. Verso 16. Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Elohim, poder de Dios, para la salvación. Esto es importantísimo. Vean, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Elohim. Qué impresionante, de verdad, es ver a un hombre que está comprometido con el Eterno, que ama a Hashem con todo su corazón y que ama a Yeshua con toda su alma, ¿verdad? Porque ese era Pablo, ese era Saúl, ¿verdad? A quien, como vimos al final de Gálatas, él decía que llevaba en su cuerpo las marcas del Mesías, y no eran pocas, ¿verdad? Porque era un hombre que había sufrido, ¿verdad? Había sufrido por la verdad, había sufrido por anunciar el nombre de Yeshua, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que está diciendo acá, pues no me avergüenzo del evangelio, porque es poder del Eterno para la salvación. Y luego dice: a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Aquí habla del judío, es más, en varias oportunidades habla del judío, porque acuérdense que cuando estamos hablando del judío es el que estaba en casa. Los judíos, pues en el tiempo de Yeshua, eran los que estaban allí, ¿verdad? Y eran los que, vamos a decir, cuando estudiamos el tema, a lo suyo vino, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron. Podemos ir, lo vimos, ¿verdad? Y vimos pasajes ahí, textos, donde las escrituras nos dice que los primeros en creer en Yeshua fueron judíos, ¿verdad? Aquel pasaje que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y a todos los que le recibieron se les dio la potestad de ser llamados hijos de Elohim. Ese texto se tuerce, ¿verdad? Y se piensa que los judíos no le recibieron y le recibieron los gentiles, ¿verdad? Y los de las naciones, cuando la Biblia realmente no dice eso. La Biblia dice que los primeros en recibir a Yeshua fue un remanente del pueblo judío. Y ese remanente del pueblo judío fue el encargado de llevar estas buenas nuevas, las buenas nuevas de Yeshua, a los gentiles, o sea, a los esparcidos, a las naciones, ¿verdad? A los gentiles. Entonces, por esta razón dice: al judío primeramente, ¿verdad? Ellos fueron los encargados. El pueblo judío fue el primero, ¿verdad?, en recibir a Yeshua, digo, un remanente, no solamente sus apóstoles, sino, pues, ¿cómo decir?, como lo dice Hechos 21:20, le dicen: mira cuántos miles de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la Torah, ¿verdad? Y estos judíos se reúnen allá en el libro de Hechos capítulo 15,
Estudiamos eso, por cierto, ¿verdad? Porque gente de las naciones quieren entrar. Entonces ellos no saben ahí, les decimos que no, si se circunciden, les decimos que guarden la ley. ¿Qué hacemos? Y al final ellos llegan, ¿verdad?, a una conclusión de que no se les puede poner carga, ¿verdad?, a ellos, sino que aparecen ahí, ¿verdad?, llegan a la conclusión de que hay que decirles que guarden 4 cosas, ¿verdad?, que se aparten de ahogado, de sangre, de fornicación y de idolatría, ¿verdad? Y que vayan en Shabbat, ahí se enseña la Torah, y que por medio del oír, ¿verdad?, va a venir la fe y ellos van a comenzar a hacer las cosas. Entonces, esto que estamos viendo acá, cuando Pablo dice al judío primeramente y también al griego, lo repite en varias partes al principio de Romanos o de la carta de Pablo a Roma. Y en el capítulo 3, verso 1, también va a volver a recalcar y a preguntar y a decir qué tiene de más el judío, ¿verdad? Y va a responder mucho en todas maneras, ¿verdad? En este caso, pues, por haber sido encarrilado desde un principio, ¿verdad? Así como él, ¿verdad?, que nació como judío, pues tiene la responsabilidad de ser luz a los que vienen, ¿verdad?, a los que vienen de las naciones gentiles, que obviamente vienen de donde asustan, como venimos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Entonces, por esto, Pablo dice esto a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Luego dice, porque en el Evangelio la justicia del Eterno se revela por fe y para fe, como está escrito, ¿verdad? Y aquí se cita el libro de Habacuc, así como lo citó en el libro de los Gálatas o de la carta a la comunidad de Galacia, ¿verdad? Aquí lo repite, ¿verdad? Y dice, mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Aquí tenemos Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Hemos explicado, ¿verdad?, en otros estudios, ¿verdad?, más que todo en Gálatas estuvimos hablando de qué significa esta expresión, mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Una persona justa, de acuerdo a la palabra, es aquella que logra, ¿verdad?, complacer la justicia divina, porque una es la justicia mía y la otra es la justicia del Eterno. Entonces, la justicia mía es que yo quiera guardar un mandamiento, lo que sea, pero queriendo impactar al Eterno, queriendo ganarme la vida eterna, ¿verdad? Y yo, ¿quién como yo, verdad? No. Pero cuando hablamos de la justicia del Eterno, es cuando nosotros comenzamos, ¿verdad?, a amarlo a Él. Primero, amamos al Eterno, le creemos al Eterno, viene la fe a nosotros y comenzamos a vivir conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra. Entonces, ¿quién es el justo? Como dice acá, ¿por qué vivirá el justo? Por medio de la fe. Y el pasaje que vimos anteriormente habla de la obediencia a la fe, ¿verdad? Es porque no es que el hecho de que soy justificado por la fe, ¿verdad?, ya no tengo que hacer nada. No, más, el objetivo, digamos, que tiene el nuevo pacto es de dar hijos obedientes, ¿verdad? Todo lo que pasó atrás fue por desobediencia. ¿Qué fue lo que pasó en el jardín del Edén? ¿Por qué fue sacado el hombre del jardín del Edén, Adán? Por desobediencia. Por desobediencia. Entonces, ¿cómo es que vamos a regresar a ese lugar? ¿Verdad? Porque la Biblia habla de eso. Bueno, a través de la obediencia. Es decir, corrigiendo eso. ¿Quién corrigió eso por nosotros? Yeshua. Y nos dio una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, ¿verdad? Y ser obedientes. Ser obedientes a nuestro Padre. Eso es lo que más deseamos, lo que más anhelamos. Y bendito sea el Eterno, que no estamos solos, sino que Él ha enviado el Espíritu de su Hijo para que repose sobre nosotros y de esa manera, ¿verdad?, recibimos el poder para hacer las cosas conforme Él lo quiere. Vamos al verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Dice así: porque la ira del Eterno se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga, ¿qué significa esto? De hecho, hay un pasaje, creo, en Gálatas, creo que lo vimos, donde dice, porque la ley produce ira. Uno dice, ¿qué significa eso? Porque la ley produce ira. Entonces, hay quienes que han llegado a decir
de que pues por eso quitó Dios la ley, ¿verdad? Y la clavó en el madero, porque la ley produce ira. Y realmente lo que produce la ira es la transgresión a la ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice acá el verso 18? Porque la ira del Eterno se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ahora, pregunta, ¿qué es impiedad? ¿Qué es injusticia? Desde el punto de vista bíblico. ¿Qué es impiedad y qué es injusticia? Bueno, esto es bien importante que lo sepamos, porque usualmente hay tres palabras en el Nuevo Testamento principalmente que no se logran entender. Y es decir, tal vez digamos a lo que yo sé, ¿verdad? Cada quien va a poder decir como eso es lo que yo entiendo, y usted qué entiende, pues esto es lo que yo entiendo, y así. Pero bíblicamente hablando, les voy a enseñar qué significa, qué es impiedad, qué es injusticia, y voy a agregar una palabra más, qué es maldad, desde el punto de vista bíblico. Porque dice acá en el verso 18, Romanos 1:18, porque la ira del Eterno se revela desde el cielo contra toda impiedad. Es decir, el Eterno, ¿verdad? No le agrada la impiedad, no le agrada la injusticia y por supuesto no le agrada la maldad. Entonces yo quisiera llevarlos a un pasaje que la mayoría de nosotros conocemos. Y estoy hablando de Mateo capítulo 7, verso 20, vamos a ver, 7:22. Mateo, vamos a ver. Mateo capítulo 7 y voy a leer el 20, sí, creo que 22. 21. Voy a leer del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Ve? No profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Ve? Aquí pudieran haberle dicho, no, si yo mencionaba el nombre correcto, ¿verdad? Y exacto como lo dicen las letras hebreas, y dime exactamente. Sí, pero hay un problema, porque vean lo que dice la escritura acá en el verso 23, dice, y entonces les declararé, esto es importante, y entonces les declararé, nunca os conocí, oiga, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es importante, porque muchas veces los seres humanos, ¿verdad?, nos fijamos en las cosas pequeñitas y en las cosas que de verdad tendríamos que hacer, no las hacemos. Y caemos en el mismo error de los fariseos, por lo menos de algunos de ellos. ¿Verdad? ¿Qué hacían los fariseos? Se tragaban el camello y colaban el mosquito. Una gran enseñanza. ¿Verdad? En las cosas pequeñitas hasta debates se quieren hacer, pero las cosas grandes no se hacen. Entonces, en este caso, fíjense bien, Yeshua dice al final lo que Él les dirá, ¿verdad? Están diciendo, mira, profetizamos en tu nombre, sacamos fuera demonios en tu nombre y hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiero llevarlos bueno, en este caso al griego, ¿verdad? Porque pues es lo más cercano que tenemos ahorita. Y quiero mencionarles que esta palabra maldad, que también ¿cómo se llama? Tiene que ver con impiedad e injusticia, es la palabra en griego anomía. Así, anomía. ¿Qué es anomía? Bueno, de hecho es en el Strong, en el diccionario Strong, es el G de gato, 458, ¿verdad?
Allí les voy a decir lo que dice. Dice ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir. Fíjense bien, cuando hablamos de impiedad y cuando hablamos de injusticia y cuando hablamos de maldad, se traducen en una sola palabra: anomía. ¿Qué significa anomía? Bueno, la partícula a en el griego es sin, así. A es sin y nomía significa ley, o sea, Torah, digamos. En este caso, anomía significa sin ley, sin Torah. De hecho, el libro de Deuteronomio, que es en griego, deutero significa segunda y nomio significa ley. Nomio en griego, nomio, nomía, nomos, es de una misma raíz. Entonces, segunda ley, por eso se le puso así a Deuteronomio, aunque su nombre hebreo es Devarim, que significa palabras, ¿verdad? Pero esta palabra anomía que estamos viendo nosotros acá significa sin ley, así, o así, sin ley, que no tiene Torah, que no tiene ley. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en el griego, y yo les invito a todos los que tengan, ¿verdad? Digamos, un interlineal o el Sword, ¿verdad? Y puedan ir a ver lo que les estoy diciendo. Mateo 7:23, cuando el Mesías dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. Y luego aparece la frase: hacedores de maldad. Esta palabra maldad en el griego es la palabra anomía. En otras palabras, lo que allí está diciendo es: apartados de mí, transgresores de la Torah, o gente sin ley, que no tiene Torah. Luego, en otro ejemplo, solo les voy a dar tres, realmente son más ejemplos, pero solo les voy a dar tres. El segundo ejemplo lo tenemos en Mateo 13:41. Mateo 13:41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen anomía, iniquidad. O sea, en otras palabras, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que no tienen ley, es decir, a todos los que no tienen Torah. Mateo 24:12, el último, tengo más, pero solo voy a mencionar tres. Dice Mateo 24:12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, en griego anomía, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué se multiplicará? Pues la gente que no quiere ley, que no quiere Torah. Y por haberse multiplicado la gente sin Torah, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿por qué les estoy llevando a esto? Bueno, porque dice la Escritura, y estamos en Romanos 1:18, porque la ira del Eterno se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En otras palabras, porque la ira del Eterno se revela desde el cielo contra todos los que no guardan la ley de Dios, todos los que no guardan la Torá. Fíjense bien, y estos detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que el Mesías trajo en el nuevo pacto? La Torá. Eso es lo que nos dice la Escritura, para poner en nuestras mentes y escribir en corazones. Continuamos, vamos en el 18. Dice así el verso 19: porque lo que del Eterno se conoce les es manifiesto, pues el Eterno se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21: pues habiendo conocido al Eterno, no le glorificaron como al Eterno, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Eterno incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también el Eterno los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Eterno por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto el Eterno los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Vean, esto que Pablo está diciendo acá en la carta, ¿verdad? Cuando nosotros le damos las espaldas al Eterno, ¿verdad? Cuando alguien que conoce, o por lo menos el Eterno se le manifestó, ¿verdad? Y lo conoció, pero se le da la espalda al Eterno y no quiere seguirle a Él, la palabra misma dice que el Eterno, acabamos de leer un pasaje donde dice que el Eterno, el verso 26, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, ¿verdad? Esto es muy similar a lo que la palabra dice, ¿verdad? En otro lugar, donde si una persona le es mostrada la verdad y la persona rechaza la verdad, entendiendo que es la verdad, dice que entonces el mismo Elohim dice que envía un espíritu de error para que crea la mentira, ¿verdad? Esto, así que, pues les digo, una de las cosas que yo creo es de que de acuerdo al deseo, al hambre que nosotros tenemos por el Eterno, así el Eterno nos va a guiar. Si nosotros de verdad nos hacemos pequeñitos, ponemos toda nuestra confianza en Él, ¿verdad? Y de verdad, les digo, Él sabe que tenemos hambre y sed de justicia, entonces vamos a ser saciados y no vamos a ser confundidos. No nos va a entregar a pasiones vergonzosas. No vamos a llegar a hacer las cosas que aquí ciertas personas lo habían hecho. ¿Por qué? Porque habían dejado al Eterno de lado, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer nosotros es amar al Eterno, vivir una vida en santidad, una vida de obediencia, ¿verdad? En la vida diaria, todos los días, porque todos los días nosotros, ¿verdad? Nos enfrentamos a diferentes pruebas, ¿verdad? Yo diría que cada cierto tiempo cada quien tiene una prueba. Pueden ser cosas pequeñitas, tal vez hasta una contestación, ¿verdad? Por eso es que tenemos que cuidar nuestra boca cuando hablamos, porque, ¿verdad? Si no cuidamos nuestros pensamientos y no cuidamos nuestra boca, ¿verdad? No solamente nuestra boca, realmente tenemos que cuidarnos todos nuestros sentidos, lo que oímos, lo que vemos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que comemos, todo, o sea, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y para eso tenemos que estar pendientes. Como bien lo dice la palabra, el espíritu la verdad está presto, la carne débil, pero si la carne está debajo de nuestros pies, no habrá mayor problema. Por eso nos deben de gustar los ayunos, nos debe de gustar estudiar su palabra, nos debe de gustar vivir su palabra, nos debe de gustar enseñar su palabra, nos debe de gustar todo lo relacionado a la palabra. Debemos de anhelar estas cosas, ¿verdad? Nos debe de gustar orar, ¿verdad? Hacer las oraciones con mucha alegría, ¿verdad? Y deleitarnos en la presencia del Eterno. Bueno, digo eso, pues si el Eterno pues ha comenzado a darnos vida, sin su espíritu, de verdad, un muerto no puede hacer nada, ni mucho menos tener deseo de estar con su Padre, ¿verdad? Solamente cuando hay amor en nosotros, entonces sí hay de verdad deseos y el mandamiento o los mandamientos se convierten en una dulzura para nosotros, ¿verdad? Lejos de ser algo difícil, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y no podríamos vivir sin el Eterno y no podríamos vivir sin su Torah, sin sus leyes, ¿verdad? Que son las que alimentan nuestra alma y nuestro ser interior. Así que, siguiendo acá, dice, por eso el Eterno los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ve, todo esto que nosotros estamos viendo acá, ¿verdad? Alguien dice, el mundo como está, que hombres, con mujeres y un solo relajo que hay hoy en día, ¿verdad? Realmente todo eso no es culpa del Eterno, es culpa de la misma humanidad. Es culpa de nosotros mismos como seres humanos que hemos dejado al Eterno de lado, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está pasando por esto, es porque primeramente en su corazón rechazó al Eterno.
y entonces es entregado a este tipo de cosas. Dice, de igual modo, dice el verso 27, también los hombres, dejado el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, ¿verdad? Sodomía, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta el Eterno, es lo que estamos hablando acá ahorita, vean lo que dijimos anterior, el Eterno los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vea qué importante es que nosotros tengamos en cuenta el Eterno en todo. Cualquier proyecto que usted tenga en mente realizar, póngaselo en las manos del Eterno. Lo que sea, lo más mínimo, ¿verdad? Si es un joven o una joven que llegó el tiempo en que necesita casarse, pues pídale al Eterno, para que el Eterno le ponga, ¿verdad? Si es varón, su ayuda idónea, ¿verdad? No la busquemos, ¿verdad? Ya cuando la hallamos le digamos, esa quiero. No, pongamos en manos del Eterno todo, ¿verdad? Si anda buscando un trabajo, pongámoslo delante del Eterno, que Él sea el que nos traiga lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Lo que sea, realmente al Eterno le agrada, el Eterno, ¿y saben por qué le agrada que nosotros le hablemos a Él? Porque Él está enamorado de nosotros. El punto es que muchos de nosotros no estamos enamorados de Él, ¿verdad? Como decía al principio, por eso es que al Eterno le agrada que nosotros le hablemos. Y cuando le hablemos tenemos que de verdad, o sea, decir que yo no lo miro, pues sí, pero Él es real, Él está ahí, dice su palabra que está atento a las oraciones de sus hijos, a las oraciones de aquellos que le aman, ¿verdad? Por eso, pues realmente nosotros tenemos de verdad que buscar al Eterno en oración. Ya hemos explicado en muchas situaciones, ¿verdad?, cómo el Eterno crea el ambiente, ¿verdad? Como en el caso cuando Israel estaba pecando con el becerro de oro, ¿verdad? Y el Eterno le cuenta a Moisés y le dice, Israel, allá, mira, tu pueblo, ¿verdad?, ha pecado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace inmediatamente cuando el Eterno le cuenta a Moisés? Moisés comienza a orar y a clamarle al Eterno. Eso es lo que el Eterno quería, que Moisés le buscara, que Moisés clamara, ¿verdad? Y luego que Moisés clama, ¿verdad?, el Eterno, ¿qué es lo que hace? El Eterno perdona al pueblo. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que es un acto de misericordia de parte del Eterno, porque en nada le costaba, pues Él vio al pueblo pecando allá abajo con el becerro de oro, los hubiera destruido. Y solamente después le va a contar a Moisés y le dice, mira, el pueblo que sacaste de Egipto ya lo destruí porque, ¿verdad?, realmente hicieron demasiado mal. No, el Eterno no es así. Y ustedes ya vimos, ¿verdad? ¿Por qué le fue a contar aquello el Eterno a Moisés? Le fue a contar lo que estaba pasando abajo con Israel cuando Moisés no había visto nada. ¿Qué pasa si deja que Moisés vea lo que está haciendo el pueblo? Pues, si Moisés ve, bueno, y vean, cuando Moisés bajó con las tablas de la Torá, las quebró porque se enojó. Ya en ese momento que Moisés había visto cómo Moisés iba a clamar por el pueblo, entonces el Eterno, de verdad, es un Elohim bueno, maravilloso, nos busca, nos habla de diferentes maneras. Miren, abra su ventana. Bueno, creo que todos tenemos alguna ventana. Mire el cielo. Le digo, cuando uno mira el cielo, si hay un cielo estrellado como sea, dice la palabra, los cielos cuentan la gloria del Eterno y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, nosotros podemos experimentar la grandeza del Eterno, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta que el Eterno es un Elohim bueno y maravilloso, ¿verdad? Wow, o sea, todo lo que Él ha hecho, de verdad, wow, o sea, es para que nosotros nos demos cuenta. Y todo lo que ha hecho, pues obviamente también lo ha hecho para que nosotros lo disfrutemos. Entonces, así les digo, el Eterno le agrada grandemente que nosotros le busquemos a Él, ¿verdad? Que nosotros oremos delante de su presencia, que nosotros apartemos el tiempo, ¿verdad? Yo a los hermanos que apartan el tiempo para conectarse, les digo,
nuestro Mesías lo dijo muy claramente: cualquier cosa que nosotros hagamos, que sea para el Eterno o que sea para el prójimo, no perderá su recompensa, nada. Entonces, dice acá, quiero leerles este pasaje para terminar. Dice: fíate del Eterno de todo tu corazón, Proverbios 3:5. Fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Eterno y apártate del mal. En otras palabras, como dice el verso 28, dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta al Eterno, el Eterno los entregó a una mente reprobada. Pues nosotros sí vamos a tener en cuenta al Eterno, ¿verdad? Desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, vamos a tener en la mente a nuestro Padre, y vamos a estar todo el tiempo contándole a Él, ¿verdad? Contándole como nuestro amigo, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Y pidiéndole también que nos ayude y pidiendo por los demás, ¿verdad? Porque eso es lo que hemos aprendido en algunos pasajes de la carta. Así que, bueno, llegamos hasta acá. Casi terminamos o mejor, ¿sabe qué? Voy a leer desde el 29 al 32 y dejamos por concluido el capítulo 1. Dice, 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores del Eterno, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, pues todas estas son obras de la carne, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio del Eterno, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Todas estas cosas son las cosas que la Torá dice que no hagamos. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, llegamos hasta acá, ¿verdad? Terminamos el capítulo 1 de la carta de Pablo a los romanos, ¿verdad? Así que, pues, vamos a dejarlo para pasado mañana, ¿verdad? Siempre les pongo un anuncio, pero vamos a dejarlo para pasado mañana. Creería que a las 4 de la tarde, pero luego yo les pongo la hora y les comparto el aviso. Así que vamos a orar, ¿verdad? Y que el Eterno, pues, reciba lo poquito que hemos hecho, ¿verdad? Y que nos dé la luz para que podamos comprender más y más su bendita palabra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre bueno, te damos en esta hora por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque eres un Elohim bueno. Gracias porque eres un Elohim maravilloso, que estás con nosotros siempre, Padre, a pesar de que no lo merecemos. Te pido la bendición por mis hermanos que han estado conectados. Te pido que tu palabra sea de bendición para sus vidas. Prepáranos a nosotros, Padre, para que seamos esa buena tierra y que tu palabra, pues, sea esa semilla, Padre, para que nosotros podamos dar frutos al 100 por 1. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias porque nos has amado con amor eterno. Bendito y exaltado sea tu nombre por siempre, Padre. Muchas gracias, Padre, por ser un Elohim bueno. Te pido que bendigas, Padre, a nuestras familias. Bendice las familias de cada uno de mis hermanos. Y asimismo, pues, hemos orado también por los enfermos. Te pido que por favor seas con aquellos que están angustiados, Padre, porque están enfermos o tienen un familiar enfermo. Sé tú con ellos, Padre. Te lo suplicamos, Padre eterno, en esta hora, no en nuestro nombre, sino en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Y decimos amén. Bien, la verdad que hemos llegado a lo que es la finalización de este primer estudio, ¿verdad? Si el Eterno permite, pues próximamente nos volvemos a encontrar, ¿verdad? Y para todos los hermanos, les deseo un feliz Rosh Chodesh, ¿verdad? Estamos iniciando el mes cuarto, ¿verdad? Así que el Eterno los bendiga, ¿verdad? El Eterno les guarde en este mes que iniciamos, en este mes hebreo, ¿verdad? Que estamos iniciando, ¿verdad? Y pues que Hashem tenga misericordia de nosotros. Chodesh Tov. Shalom para todos.